Hola, soy Jesús Crisóforo León y Aguiluz. Déjeme contarle la historia de mi familia, relacionada con el oficio de la sastrería. Todo comenzó con mi abuelo, el señor Agustín León Hernández, que nació en la Ciudad de México el 28 de junio del año de 1853. En su juventud, abrazó el oficio de la sastrería. Desconozco si el oficio lo heredó de su padre, o se forjó iniciándose de aprendiz con algún maestro conocido de él. En ese entonces, mi abuelo cortaba los trajes, utilizando cuartas y gemas, en lugar de utilizar cinta métrica. Como no había luz eléctrica, ni máquina de coser, para hacer un traje, se tardaba semanas enteras. Mi abuelo Agustín, se casó con la señorita Nazaria Alfaro Bustos, también de la Ciudad de México, aproximadamente en el año de 1877. Tuvieron 9 hijos, de los que solo sobrevivieron 5, Agustín, David, Jesús, Teodoro y María de la Luz. Desgraciadamente mi abuela falleció muy joven, dejando a sus hijos muy pequeños. Ya jóvenes, David tuvo por oficio el de sombrerero. Luz fue modista de señoras, mientras que Agustín, Jesús y Teodoro, continuaron con el oficio de sastre que mi abuelo les enseñó. En 1910, mi papá, Jesús, se independizó de mi abuelo y de mis tíos y abrió un taller de sastrería en la calle Parque del Conde número 7, en el centro de la Ciudad de México. Quiero imaginarme que ahí duró hasta que se fue a la Revolución en el año de 1915. Combatió en la famosa batalla de Celaya en abril, de ese año de 1915, bajo las órdenes del general Álvaro Obregón, en donde se enfrentaron a las fuerzas de Francisco Villa. Desgraciadamente, mi papá salió herido, motivo por el cual lo enviaron a Querétaro, en donde realizó diferentes actividades, entre las cuales se encuentra su participación en la dirección de establecimientos febriles militares, donde se confeccionaban los uniformes militares, por su conocimiento en el ramo de la sastrería. En el año de 1919, mi papá pide le otorguen su retiro de las Fuerzas Armadas y abre un taller de sastrería, en la cuarta calle de Medinas número 96, esquina con el portal de la Plaza de Santo Domingo. La nombró León y Compañía. Si no hago mal las cuentas, mi papá duró más o menos como 7 u 8 años establecido en ese lugar, con un éxito formidable, mucho trabajo y muchos clientes importantes, políticos, doctores, artistas, intelectuales, la crema innata de la sociedad. Su personal eran saqueros, pantaloneros, chalequeros, aprendices y hasta secretaria. El 16 de abril de 1920, mi papá, cuyo nombre completo era el de Jesús Mercedes León Alfaro, se casó con la señorita Margarita Aguiluz Ortiz en la Ciudad de México. De dicha unión, nacimos mis hermanos, Manuel, Carmen, Rosa y yo, Crisóforo, siendo yo el mayor de todos. Recuerdo las travesuras que hacíamos mi hermano Cuco y yo, por los años 1924 o 1925, en un guardarropa que estaba en la sastrería. Son recuerdos tan claros, que me siento afortunado de acordarme de esa maravillosa sastrería. Por motivo de un robo total que sufrió esa sastrería, mi papá tuvo que cerrarla. Se unió con otros sastres, abriendo un taller en la calle de Plateros número 70, hoy Francisco y Madero, durando poco tiempo. Fue hasta que nos cambiamos a la calle de San Antonio Tomatlán número 22, que se abrió nuevamente en forma regular, el taller de sastrería. Aunque Cuco y yo, ya le ayudábamos a mi papá, pues aprendimos el oficio, fue la peor época como sastres. Cuando nos cambiamos a vivir a la calle de Guatemala número 84, mi papá instaló ahí su taller, en donde teníamos más trabajo, pero de repente lo quitó, porque le ofrecieron un empleo en la Secretaría de Salubridad. Como nos quedamos sin trabajo, mi papá mandó a Cuco con mi tío Teodoro, que también tenía sastrería, y a mí, con Pepe Oronoz, que había sido su aprendiz, y que con el tiempo se convirtió en un buen sastre. Duramos poco tiempo con ellos, porque ponemos un despacho Cuco y yo en las calles de Uruguay, con poca experiencia, pero con muchas ganas de trabajar. En el año de 1938,
mi papá dejó de trabajar en la Secretaría de Salubridad. Nos cambiamos de casa, y mi familia y yo, nos fuimos a vivir a la calle de San Jerónimo número 100, en donde pusimos otra vez la sastrería. Esta vez, mi papá la nombró, Sastrería León e Hijos. La casa solo tenía 2 piezas grandes, su sotehuela, su cocina y otra vez sin baño. El que daba a la calle fungió como taller y el del fondo como habitación. Cuando llegamos a este lugar, era una calle muy tranquila, pasaba poca gente, pensamos que no nos iba a ir tan bien. Pero con el tiempo nos fue cayendo trabajo, al grado que tuvimos que conseguir operarios, saqueros, pantaloneros y uno que otro aprendiz. En la sastrería, celebramos los 25 años de casados de mis papás y hacemos la gran fiesta. Todo el barrio se da cuenta del fiestón, pues abrimos las puertas de par en par. Estuvo en grande, la gente pasaba sorprendida de vernos bailar. Con el tiempo, mi papá compró un terreno en la colonia industrial, donde empezó a construir una casa. Recuerdo que a los albañiles, yeseros, carpinteros y plomeros, a cambio de su trabajo, les hacíamos sus pantalones. En 1947, me casé con la señorita Carmen Castro García, después de 7 años de noviazgo. Tuvimos 6 hijos, Susana, Sergio, Marta, Gerardo, Rogelio y Lourdes. En la sastrería, trabajábamos mi papá, Cuco y yo. Enfermo mi papá dejó de ir al taller, por lo que solo nos quedamos al frente del negocio mi hermano Cuco y yo. Desgraciadamente en el año de 1960 fallece mi padre. La sastrería estaba de luto. Desde que mis hijos varones entraron a la primaria, les enseñé el oficio de la sastrería. Conforme iban creciendo, su conocimiento aumentaba. Me ayudaron en el taller hasta que, cada uno de ellos entraron a estudiar su carrera profesional. En 1968, llegan las obras del metro enfrente de la sastrería y cierran el tránsito en toda el área, dejándonos encerrados de todo paso peatonal. Se construía la estación Pino Suárez. Pensando que no íbamos a tener trabajo, nos preocupamos, pero fue al contrario, pues ingenieros y trabajadores de la obra nos favorecieron con trabajo. Todo el tiempo que estuvieron allí, hicimos buena amistad con ellos, al grado que como no tenían teléfono, hacían uso del nuestro. Antes de terminar las obras del metro, carpinteros, por orden del ingeniero a cargo, nos arreglan y modernizan el negocio. Nos quedó flamante, de lujo. Mi hermana Rosa, toda una artista, junto con su esposo César, nos embellecen la sastrería con un mural de la Plaza de Santo Domingo, para honrar la memoria de mi papá, recordado la sastrería que allí tuvo. Seguimos trabajando duro. Tuvimos una época de mucho trabajo, creo yo que fue la mejor temporada que tuvimos, desde entonces y hasta los 80s, más o menos. Llega el año de 1988, y cumplimos 50 años de establecidos. La sastrería León e Hijos está de fiesta. Celebramos una misa ahí mismo, con música de estudiantina, y rodeados de nuestra familia. Hubo pastel, y un brindis por tan significativo aniversario. Además, disfrutamos de sabrosos antojitos. Cuco, Rosa y yo agradecimos a todos su presencia. La fiesta siguió en casa, lugar que desde 1951 fue nuestro hogar en la colonia Villa de Cortés, donde tuvimos el gran baile y comida. Desde el terremoto de 1985, el edificio donde se encuentra la sastrería sufre serios desperfectos. Como la casa se desniveló, nos costaba trabajo abrir y cerrar, además cuando llovía parecía que teníamos una regadera adentro. El edificio cambia de dueño, y para restaurarlo, tenemos que desalojar la casa. No solo dejamos el edificio, sino toda una vida, 54 años de amor, felicidad, tristeza y uno que otro susto. Cuando dejamos San Jerónimo número 100 en el año de 1992, creíamos que la sastrería se había acabado, Cuco y yo ya no éramos los jóvenes de ayer, sin embargo, tuvimos la fuerza para seguir adelante.
Con el dinero que nos dieron por habernos salido, compramos un local en la calle de Gabriel Mancera número 763. Fue un cambio radical. Subimos de categoría, resurgimos otra vez. León e hijo sigue vivo. Esto es gracias a mi señora, a mis hijas, a mis hijos y a mis hermanos Manuel y Rosa. Recién llegados aquí, teníamos más o menos un año, cuando llegó un cliente, con 12 cortes de casimir. Nunca en la vida de la sastrería, un solo cliente nos había traído tal cantidad de cortes. Recuerdo que se aproximaba el 6 de enero, cuando llegué a la casa les dije, llegaron los Santos Reyes a la sastrería. Empezamos muy contentos y felices de haber llegado aquí. En el año 2001, mi hermano Cuco se va a vivir a Mérida. Desde entonces me quedé solo por primera vez en la sastrería. Les sigue una etapa regular de trabajo. Luego una época difícil. La gente ya no se manda a hacer sus trajes como antes. Sobrevivo haciendo composturas y uno que otro traje. Anoche tuve un sueño. Soñé que ya no podía levantar la cortina del negocio. Estaba muy pesada, pero llegó una princesa, Cintia, y con su varita mágica abrió, Sastrería Alta Costura Cintia León. Hay sueños que se hacen realidad. Y sí se cumplen. En junio del año de 2011, la sastrería recibe una inyección de energía. Mi nieta Cintia pasa una temporada trabajando en el taller. Aunque ella terminó la carrera de ingeniería civil, le fascina el ramo de la confección de ropa. Por tal motivo se inscribe en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para estudiar la licenciatura de diseño de modas e indumentaria. Termina su carrera en la Universidad Vizcaya en Tepic. Mi hijo Rogelio remodela el taller, cambiando pisos, plafones, nueva instalación eléctrica y pintura. Manda construir una nueva vitrina de entrada, que le da un aspecto más nuevo al taller. Todo por iniciativa de mi nieta Cintia. Después de una temporada, Cintia regresó con sus papás a Tepic. Ya en su casa, montó su primer taller de costura, haciendo uso de la máquina de coser de mi nuera Leticia, así como de todas sus cosas, para aplicar sus conocimientos. Con el tiempo, se compró su propia máquina de coser, y convirtió su recámara en su nuevo taller de trabajo. Se mudó a la recámara de mi nieto Enrique, que se fue a estudiar al Tecnológico de Aguascalientes. Mientras tanto, mi actividad en la sastrería va disminuyendo cada día más. Pero lo poco que hago, me hace sentirme feliz. Desde Tepic, me llega la noticia que Cintia abre su primer taller. Le pone por nombre, Huipil. Se ubica en la calle de Amado Nervo número 224. La inauguración fue el 15 de septiembre del 2012. Rogelio, mi hijo, me manda una fotografía de la fachada del negocio, cosa que me llena de alegría. En enero del año 2014, Huipil cambia de domicilio. Se ubica en la esquina de las calles Zaragoza y Durango del centro de Tepic. Al ser un lugar más transitado, sus clientes aumentan y la venta de ropa también. Se surte de las prendas de vestir en Zapotlanejo, Jalisco. En el terremoto del año 2017, encontrándome en la sastrería, me llevo el gran susto de mi vida. Las sacudidas son tan fuertes, que el edificio de enfrente se viene al piso. Fue tan gran el susto, que decido bajar la cortina para siempre, de la sastrería León e Hijos. Con la ayuda de mi hijo Rogelio, desalojamos el taller, y todas las cosas las llevamos a la casa. Antes de partir, me detengo a recordar todas las cosas buenas que me han sucedido en mi querida sastrería. Le doy gracias a la vida, por haberme permitido llegar hasta este momento. Aunque ya no tengo taller formalmente, en la casa, continúo haciendo composturas para los vecinos, y prendas para mis hijas, mis nietos y mis bisnietos. En noviembre del año 2018, ya casada Cintia, se va a vivir a Purísima del Rincón, Guanajuato.
Ahí en su casa pone su taller de costura. Diseño y confección Cintia León. Es una gran alegría para mí. La tradición continúa. Una de las recámaras funge como taller y en la entrada pone su recibidor y vestidor para sus clientas. Otra gran noticia me la hace saber mi hijo Rogelio. Cintia abre una escuela, allá en Purísima del Rincón. Le nombra Academia de Alta Costura, Cintia León, la cual recibe a sus primeros alumnos en enero del 2020. En el mes de octubre del año 2020, Cintia cambia su domicilio a la ciudad de León, Guanajuato. Ahora, su hogar y su escuela se encuentran en el mismo domicilio. En la planta baja funciona la academia y el taller de costura en un anexo trasero, mientras que en la planta alta sus habitaciones hogareñas. Según me platica mi hijo Rogelio, ha sido todo un éxito su academia. La ciudad de León es muy grande, y por lo tanto, tiene más alumnos y más trabajo, confeccionando vestidos de novia, 15 años y en general para cualquier evento social. El 20 de abril del año 2021, cumplí 100 años de edad. Además de todas las bendiciones que recibí, de mi señora, mis hijos, mis nietos y bisnietos, y en general de toda mi familia, mi cuelga por este motivo fue que la señora Cristina Pacheco, del Canal 11, me entrevistara por mi cumpleaños número 100. Para que el regalo fuera completo, mi hijo Rogelio, me montó una nueva sastrería en la casa. Preparó todo muy bien. Yo me sentí muy dichoso de contar con una nueva sastrería, aunque fuera de mentiritas. Yo aproveché mi nuevo taller para hacer algunas cositas y esperar el día de la entrevista. La entrevista me gustó mucho, y yo creo que también a la señora Cristina, al grado que me pidió, que sí podía hacer otro programa conmigo. Yo acepté gustoso. La sastrería se quedó montada, tal y como se preparó para la entrevista, mientras viví mis últimos meses de vida. Pasaba largos ratos en ella, imaginando que recibía a todos mis clientes. Desgraciadamente para mi familia, la silla alta de alambre, que me acompañó casi toda mi vida de sastre, quedó vacía el 23 de febrero del año 2022. Sin embargo, les quiero contar un secreto. El otro día que me escapé del cielo, visité a mi querida bisnieta Dalia, hija de Cintia. Con gusto me percaté que le encantan las máquinas de coser. Y también las agujas y los hilos. Aunque Dalia nació antes de mi partida, solo la conocí por fotografías y en videos que me regalaba mi hijo Rogelio. Me hubiera gustado tenerla en mis brazos como a mis otros 3 bisnietos, Gonzalo, Santi y Astrid. Esta es la historia que les quería contar, relacionada a la sastrería, que me dio todo en la vida.